Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda jornada de periodismo digital organizadas por el diario.es de la región de Murcia. Estamos de celebración en el diario.es de la región de Murcia, es nuestro 8º aniversario y bueno, estamos muy agradecidos a la Filmoteca Regional y a su director Ángel Cruz por habernos dado acogida para estas jornadas aquí en este espacio tan acogedor siempre para todos los cinéfilos. Ayer proyectamos un documental, Citizen4, hoy hemos vuelto a proyectar otro documental, Cómo robar a un país, que la mayor parte de ustedes, pues, de vosotros y vosotras lo habéis visto, os voy a hablar de tú. También estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Murcia, también a la Facultad de Documentación y Comunicación de la Universidad de Murcia, a Cervezas Estrella de Levante y luego también a las bodegas de vino San Isidro, que podremos degustar de 9:30 a 10 una copa de vino en el hall de la Filmoteca al finalizar este debate. Estaremos hablando como una hora nosotros y sobre las 9 pues, tendréis la palabra. Estas jornadas, ayer tratamos el tema en el primer día de jornadas de la crónica y el análisis político en la época del periodismo digital. Vinieron a conversar el director del diario.es, Ignacio Escolar, y la adjunta al director, Esther Palomera. Y no sé si muchos de vosotros o algunas caras me suenan que os vi allá ayer, pero bueno, bienvenidos a esta segunda jornada en la que debatiremos como la cruz, el lado más oscuro del periodismo digital, que no es exactamente periodismo digital, sino todo lo contrario. Son las fake news, noticias falsas, bulos, desinformación, también ese término que se acuñó en 2016, la posverdad, toda una serie de términos y de conceptos y de realidades que se han mostrado hasta peligrosas, ¿no?, en los últimos tiempos. Las fake news son noticias hechas con falsedad de una manera expresa para crear confusión, para manipular, para conseguir una serie de intereses políticos, económicos, para crear desafección. Quiero decir, que tienen un objetivo determinado, que buscan la manipulación de los ciudadanos y de la democracia. En esta mesa coloquio que tendremos esta tarde, nos encontramos con, estoy muy agradecida por su participación, empiezo por la derecha, Lázaro Jiménez, que es el director de contenidos de la cadena SER aquí en la región de Murcia, Jimena Villagrán, que viene de Maldita.es, viene de Madrid, nuestra invitada que ha llegado esta tarde. Sigo por aquí, a mi izquierda tengo a Leonarda García Jiménez, que es vicedecana y profesora de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. Y al extremo izquierdo está sentada Lola García, redactora jefa de La Opinión. Con todos ellos vamos a poner una serie de preguntas sobre la mesa después de haber proyectado este documental que relata un caso de corrupción en Sudáfrica, ¿no?, como una serie de periodistas sudafricanos destapan el caso de corrupción del presidente Jacob Zuma en relación con la familia Gupta. Madre mía. Ha sido un momento. Estos temas del sonido siempre son bastante complicados. Bueno, sigo comentando la situación. Bueno, pues os estaba comentando que el documental que hemos visto esta tarde es muy interesante en el sentido de cómo el retrato que hace del trabajo tan espectacular de esos periodistas en Sudáfrica a la hora de descubrir una trama de corrupción tan extensa que compete a tantos ámbitos del Estado sudafricano. Lo hemos visto, ¿no?, los ferrocarriles, la empresa de electricidad, las granjas, diferentes ministerios, consultorías. Bueno, la verdad es que ha sido impresionante, me pareció impresionante el documental y el trabajo
compañeros periodistas, y ya en este documental aparece el hecho de que esos periodistas, de alguna manera, para tratar de cuestionar su credibilidad, lo que se hace es lanzar una serie de memes, de bulos, que las cuentas de los bots, que creo que todos saben lo que es un bot, ¿no? Es una especie de cuenta falsa que puede estar detrás, una persona anónima puede estar detrás sencillamente un ordenador, replican el mensaje en las redes sociales, ¿no? Con unas identidades falsas, para acosar, en este caso, a los periodistas que han destapado la serie de tramas de corrupción que afectan al Estado sudafricano. Estos casos de noticias falsas, de fake news, generalmente, yo creo que el momento más álgido se vio claramente el impacto que tenía en la sociedad. Claramente se ha visto con la llegada de Trump al poder, con el Brexit, también ahora con el ataque de los bolsonaristas también al gobierno recientemente en Brasil. Quiero decir que los hechos que se están aconteciendo tanto a nivel político como a nivel social son muy drásticos, hasta el punto de que crean realidades paralelas que polarizan a las sociedades y que llevan a las personas pues incluso a actuar, pues a entrar en un parlamento. En Estados Unidos, por ejemplo, también a raíz del bulo que se creó contra una pizzería en Washington que se llama Come Ping Pong, sobre el que tenía una serie de lenguaje codificado porque había una supuesta red de pederastia en el sótano de esta pizzería de Washington, a raíz de unas filtraciones que se hicieron de un asesor de Hillary Clinton. Las páginas y las webs de ultraderecha de Estados Unidos empezaron a emparanoiarse con eso, que fue un invento claramente de ellos, no tiene ningún sentido, hasta el punto de que en 2016 un señor llegó desde el norte de Carolina del Norte, hasta Washington DC, llegó a la pizzería, que ahí pues nada, es una pizzería donde los niños, pues donde se puede jugar al ping-pong, hay mesas de ping-pong, por eso se llama Come Ping-Pong. Llegó armado y intentó buscar el sótano donde presuntamente se practicaba la pederastia. Tuvieron que vaciar aquello, no pasó nada y el hombre se entregó enseguida, pero vamos, que fue una situación de muchísima tensión y de hecho, bueno, también un documental que vi hace poco sobre el hecho, verdaderamente el dueño del restaurante es que lloraba del miedo que había pasado y del miedo que tuvieron para volver a abrir, o sea, es que pasaron verdadero pánico, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar preguntándoos por el tema de cómo veis el tema de la polarización, ¿no? Estas noticias falsas, estos bulos, entre otros intereses que quieren movilizar, parece que claramente intentan polarizar a las sociedades a favor de un político, ya sea que se haya puesto en cuestión, como es el caso de este presidente sudafricano. ¿Cómo ves el tema de la polarización relacionado con el tema de las noticias falsas? Si queréis empezar por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, gracias por contar con nosotros, por la cadena SER, para estar hoy aquí en un asunto porque, como supongo que cualquier medio de comunicación que vive de hacer información fiable y que tiene ese compromiso con sus oyentes, en nuestro caso, y también como periodistas, es una cuestión que nos preocupa. Las fake news yo creo que han existido siempre, pero es llamativo que ahora mismo, en pleno siglo XXI, en el año 2023, cuando todos los países de nuestro entorno han avanzado en educación, en conocimiento, en medios, cuando digamos tenemos unas cotas, vamos a decir, de formación como ciudadanía que no han existido nunca, es llamativo que precisamente ahora preocupen tanto las fake news. Cuando tenemos recursos para poder distinguir una noticia falsa de lo que no lo es, pues lógicamente llama mucho la atención. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que esa polarización por la que te muestras preocupada no existiría si no existiera precisamente ese caldo de cultivo de las fake news. A mí me llama muchísimo la atención
Cuando surgió Facebook, uno de los primeros libros que se escribieron en torno a Facebook y a su creador, el efecto Facebook se llamaba, no recuerdo ahora mismo el nombre del autor, pero tuvo la oportunidad de conocer a Zuckerberg, escribir sobre él, sobre su historia, y más que sobre el origen de Facebook, sobre el primer impacto que tuvo Facebook. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención en el momento en el que estamos, que cuando él hablaba de Facebook, hablaba de una herramienta que había hecho posible una movilización social en Colombia, encabezada por Juanes, el cantante. Hablaba también de otro ejemplo, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál, de movilización social buscando el cambio, tratando de llevar la democracia a países donde no existía. Claro, ahora ves en 2023 en qué acabó degenerando también Facebook con el escándalo de Cambridge Analytica, toda aquella filtración de datos que se utilizó por parte de los asesores que habían detrás del Brexit para crear bulos. Y es verdad que preocupa, ¿no? Cómo esas fake news han acabado dando lugar a estos fenómenos de populismo, de polarización. Lo hemos visto en Reino Unido, lo hemos visto en Estados Unidos con Trump, lo hemos visto también en Brasil con Bolsonaro, pero no hay que irse muy lejos. Basta poner el ejemplo concreto de lo que ocurrió aquí en la región de Murcia, en Lorca, hace justo un año, para ver hasta qué punto bulos, yo es que distinguiría también entre bulos y fake news, es decir, un bulo puede ser una información incompleta, incorrecta, el teléfono roto que ha existido siempre, que he oído rumores, o he oído algo y no he terminado de escucharlo bien, pero me parece de lo que vendría a ser las fake news, que sí que me parecen algo totalmente direccionado, intencionado, con esa falsedad. Y decía el ejemplo concreto de Lorca, porque empezaron a correr informaciones por redes sociales, informaciones tendenciosamente incorrectas. Y claro, cuando pasó lo del asalto al pleno municipal, una turba violenta, cuando en nuestro caso en la cadena SER aquí en Murcia localizamos a los responsables y al primero al que llamamos nos dice, es que fuimos porque nos dijeron algo que no era. A la primera persona a la que identificamos y conseguimos localizarla cuando la llamamos nos decía, es que fuimos engañados. Claro, estamos hablando de cómo esa polarización puede acabar derivando en comportamientos de este tipo, y no hace falta irse muy lejos. O sea que yo creo que es un reto importante, y detrás de esa polarización que tanto preocupa, tienen un peso, yo diría, muy importante todas estas fake news. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación al Diario de Murcia. Yo voy a empezar un poco detonando el nombre de la charla, fake news. Hay una cosa que por concepto en maltea.es nos gusta decir, y aprovechamos cada espacio que tenemos para decirlo, y es que no usemos el concepto fake news. El concepto fake news implica noticias falsas. Para ser una noticia no puede ser falsa. A partir de ahí sentamos las bases. Los periodistas hacemos noticias, no decimos mentiras, y a partir de ahí no vamos a decir noticias falsas. Y luego la otra razón es porque el concepto ha sido usado por políticos para atacar a los medios que hacen su trabajo. Así se ha convertido en un concepto político en el que pueden ver cientos y millones de videos de Trump diciendo "you are fake news", que era acusando a los periodistas de ellos ser la noticia falsa. Entonces, a partir de ahí, digamos lo que querramos, bulo, desinformación, trola, paparucha, hay 82.400 palabras para referirnos a eso que no es una noticia falsa. Luego, para llegar a tu pregunta, creo que tenemos que pensar no solo cuando dices, es que me parece impresionante que ahora que tenemos las herramientas para diferenciar qué es falso de qué no es falso, no lo hagamos. Y creo que es ahí donde está el problema, no las tenemos. Hace 15 años, 20 años, sabíamos que las noticias se veían como una portada de un periódico, sabíamos que las noticias tenían un sonidito antes cuando empezaban en la radio y que ahí empezaban las noticias, que es a lo que nosotros llamamos el ancla. La perdimos, porque ahora tenemos esto.
Y en esto, pues resulta que hay páginas web que imitan a medios de comunicación, que tienen un encabezado, que tienen una fecha, que tienen secciones, pero se dedican a esparcir mentiras. Que hay cuentas de Twitter, que puede ser tu cuenta de Twitter, que sos una periodista respetable, que decís cosas que están comprobadas, etcétera, o pueden ser la cuenta de Twitter del vecino que se está metido en la sala de su casa y dedicó a inventarse algo. Hay un caso que en España, que no nos tenemos que ir a Trump ni a nada, la crisis en Ceuta el año pasado, cuando empezaron a saltar en la valla, inmediatamente, o sea, aquí es donde podemos ver cómo hay campañas coordinadas de desinformación. Hay desinformación genérica como, yo qué sé, yo dije que a mi vecino se le está incendiando la casa y no se le está incendiando, o cosas como las que hacen los políticos, etcétera. Pero esta era una campaña coordinada. Resulta que cuando empiezan los saltos en la valla, empiezan a haber noticias de vinieron y quemaron un instituto, el instituto está al lado de mi casa. Hay un caso de un hilo de Twitter escrito a detalle de un tipo que dice que a su tía la acaban de atacar unos migrantes que acaban de cruzar la valla y que la asaltaron y que casi que la acuchillaron, etcétera. Contaba detalle a detalle, nunca pasó. Al día de hoy, o sea, fuimos al año de esa crisis desinformadora a Ceuta a preguntar qué pasó ahí, si la gente se acordaba, y había una señora que vivía al lado del instituto que no incendiaron, pero que había un tuit que decía que habían incendiado, y la señora seguía creyendo que el instituto había sido incendiado, aunque ella vivía al lado, y vio que ese instituto nunca se incendió. Es así de grave. Tenemos todas las herramientas, podemos verlo con nuestros propios ojos, pero nos parece increíble que no todo lo que está aquí adentro sea verdad. Entonces, ahí también tenemos que fijarnos en nuestros entornos. La polarización viene de... Siempre ha habido gente que piensa distinto, pero las plataformas tecnológicas, Facebook, Instagram, TikTok, nos hacen vivir en pequeñas cámaras y burbujas de eco que nos repiten una y otra vez esos mensajes. Entonces, si yo creía que ese instituto se había incendiado y resulta que estoy en un grupo de todos mis vecinos que están en Facebook y todos, aunque estemos viendo que el instituto no se incendió, seguimos repitiendo, el instituto se incendió, me lo voy a terminar creyendo. Al final, los humanos funcionamos un poco por emociones, por sentirte parte de un grupo, sentir pertenencia a algo, y si esa pertenencia es volverte extremista, de izquierdas, de derechas, de defensor de los animales, vas a llegar a eso por sentirte parte de algo. Entonces, digamos, son los problemas que hemos tenido siempre, pero empeorados por la tecnología, que nos puede servir para cosas muy buenas o para organizar una revuelta y una toma por algo falso. De hecho, justamente el libro que ha traído Lola, del periodista Marc Amorós, menciona un estudio de la Complutense que dice que el 86% de los españoles tiene dificultades para distinguir una fake news, o sea, un bulo de lo que es una noticia. El 86% tenemos problemas para distinguirlo, y que el 90% de los españoles hemos compartido un bulo. Es decir, que las cifras son... O sea, el 90% de las personas que estamos en esta sala hemos compartido un bulo, hemos sido nosotros parte de esa cadena. O sea, te quiero decir que yo creo que aquí hay un tema muy grave de que no sabemos distinguir. Es un nuevo tipo de información que, como ha dicho Jimena, nos llega a través del móvil y que no tenemos la capacidad de distinguir. Vale. Bueno, muchas gracias, Elisa, y al diario.es por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. También hay varios estudiantes de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia que están aquí también presentes. Ellos son el presente y el futuro, ¿no? Y ellos están llamados a renovar y actualizar el mundo del periodismo. Así que encantada. Bueno, yo voy a dar algunas pinceladas para no repetirnos. ¿Se me oye? Para no repetirnos, ¿no? Para no solaparnos. Bueno, me voy a poner así, ahora sí. Nos preguntabas, Elisa, por el tema de la polarización, ¿no? y las falsas noticias. Bueno, yo también me gusta la distinción que has hecho, ¿no? En el momento en el que un relato tiene la aspiración de contar lo que está pasando, es noticia, ¿no? Que luego lo que pasa que, y lo comentará Lola, ¿no? Lo comentará. Yo no soy periodista, yo pienso el periodismo, ¿no? Yo tengo la postura fácil, veo los toros desde la barrera, ¿no? Entonces,
Pero un periodista puede meter la pata, puede no contrastar la información, pero la intención de una noticia efectivamente es contar un relato, es contar algo de lo que está pasando. Frente a la falsa noticia, las mal llamadas falsas noticias, que me gusta que las llamemos bulos o desinformación, que son creadas de forma específica y concienzuda para desinformar, ¿no? Y nunca han tenido, cuando es un bulo, es una desinformación, cuando recibimos una fotografía en nuestro teléfono móvil que le clicamos y que efectivamente no nos lleva a ningún lado, porque está hecho para manipularnos, ¿no? Y de repente parece que ha sucedido, que sucedió durante la COVID, que parecía que era de un periódico, apareció en algunos pues de La Verdad, no sé si de La Opinión, ¿no? Pero era falso, e intentábamos buscar la noticia y efectivamente la noticia no estaba en la página web del periódico, pues porque era un pantallazo y estaba creada de forma deliberada para manipularnos. Bien, pues en este contexto de bulos o desinformación, me parece que ahondar, ¿no?, que pensar un poco algunos retazos de la polarización es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la polarización es el caldo de cultivo de la desinformación. Siempre ha habido polarización, siempre ha habido desinformación, pero es cierto que vivimos en un momento en el que la polarización está teniendo una mayor presencia en el espacio público. ¿A qué me refiero? Está teniendo una mayor presencia que hace 10 años. Y tenemos algunos estudios y estándares internacionales que efectivamente nos están diciendo que estamos viviendo una etapa de mayor polarización de la que teníamos hace 10 años, hace 15 años. ¿Qué sucede con la polarización? ¿O qué es la polarización? ¿O por qué la polarización está siendo el caldo de cultivo por el que se están difundiendo enormes volúmenes de bulos, de desinformación? Pues bueno, que gracias a este contexto pues aparecen iniciativas como Maldita.es, que estáis haciendo un trabajazo. La polarización es ver la realidad en blanco o negro. Cuando hablamos de polarización, las posturas moderadas, las posturas intermedias desaparecen. La polarización elimina lo moderado, ¿no?, las matizaciones, las respuestas complejas. Hablamos de las culturas de los grises, desaparecen. Las cuestiones son blancas o negras, estás conmigo, estás contra mí. La polarización hablamos de una polarización afectiva, es muy emocional, apela mucho a las emociones. Tratan de plantear respuestas simples a problemas complejos, problemas trascendentales, socialmente trascendentales. Podemos hablar de la inmigración, o podemos hablar de la violencia de género, o podemos hablar de cuestiones, ¿no?, o de los derechos de las minorías. De repente problemas que son tremendamente complejos nos dan respuestas muy simples. Pues esto es también parte de esa polarización. La polarización es división. Cuando hay polarización afectiva, quien piensa diferente no solamente piensa diferente, no es un adversario, es un enemigo. Entonces por eso es tan preocupante, ¿no?, las personas que pensamos, la comunicación, el periodismo, es tan preocupante, y la polarización es una amenaza a la democracia. La democracia está basada en la construcción de los consensos, es fundamental para sostener la democracia, al menos las democracias liberales, ¿no?, que se consolidan, pues sobre todo pues a partir de los ideales, ¿no?, a partir de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, y ya con los estados sociales modernos, las democracias liberales están basadas en la construcción de consensos. Entonces, cuando estamos en un contexto muy polarizado, es muy difícil construir consensos, y esto atenta contra la democracia, es muy complicado. Y ya no hablo de democracia como sistema, organización legislativa, ¿no?, o política, sino estoy hablando de democracia pues como un estadio de libre deliberación. Ese nosotros frente a ellos, que no vamos a comentar todavía el documental, pero sí que creo que ha aparecido muy bien, ¿no?, en el documental, a partir de la cuestión racial, ¿no?, a partir el presidente sudafricano que decía, ellos, los blancos, son los que nos están atacando, ¿no? Ahí aparecía muy bien esa estrategia, ¿no?, del nosotros frente a ellos. Y en este contexto de polarización, en el que es más fácil entender las cuestiones diciendo, no, esto está bien o esto está mal. Esto es lo fácil. Lo difícil es decir, bueno, pues hay aspectos que están bien, hay aspectos que no, hay aspectos, esos grises, ¿no?, de los que hablaba antes, o esas posturas moderadas que se pierden en el contexto de polarización que estamos hablando. Ese es un contexto en el que efectivamente las falsas noticias, los bulos, la desinformación circulan muy bien, porque efectivamente el bulo, la desinformación
es una manipulación que apela directamente a que reaccionemos. El bulo es muy... nos apela directamente, quiero decir, a que cuando leemos el bulo, el bulo nos pega directamente en la boca del estómago. El bulo, la desinformación que circularon durante la COVID, ¿no? durante la pandemia que hemos tenido, circularon sobre todo por redes sociales, no circularon tanto por medios de comunicación. Yo siempre, quiebro, ¿no?, la lanza en favor de los medios de comunicación. Los bulos o la desinformación, donde han campado más a sus anchas a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones de telefonía móvil y principalmente a través de WhatsApp, ha sido uno de los caldos de cultivo, o ahora aplicaciones alternativas como puede ser Telegram. Los estudios que se están haciendo detectan que efectivamente los bulos y la desinformación están circulando más en esos entornos que en prensa, en radio, en televisión, que en los medios tradicionales. No me quiero extender más, ¿no?, porque quiero que sigamos con el debate. Simplemente dos apuntes finales sobre el tema de la desinformación. Muy importante, la desinformación circula más entre las personas mayores que entre los jóvenes. Yo confío plenamente en la juventud y yo confío plenamente en mis estudiantes. Y efectivamente, siempre que estamos, lo digo esto porque siempre remito otra vez a la pandemia, porque en España ha sido el país del mundo, después de Estados Unidos, donde más hemos analizado la desinformación durante la pandemia. Está Estados Unidos y después España, por encima de los demás países. Hemos investigado muchísimo qué sucedió durante la pandemia desde un punto de vista informativo y comunicativo. Pues durante la pandemia, las personas, los perfiles poblacionales que difundieron más bulos o desinformación fueron las personas adultas, las personas mayores de 60 años, frente a los jóvenes cuya difusión de desinformación o de bulos pues fue más reducida. Y lo mismo y algo parecido sucede, los últimos estudios también están apuntando en esta dirección, con la cuestión de la polarización. Se ha detectado que las poblaciones más mayores tienen una mayor polarización que los jóvenes, a los que tanto vilipendiamos, ¿no? Siempre los jóvenes, es que la juventud no es lo que era, siempre cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues bueno, en esta cuestión de polarización, ¿no?, y de falsas noticias, las personas jóvenes pues han demostrado una mayor permeabilidad, les ha impactado menos o han difundido menos que los perfiles de personas más mayores. Y no me entiendo más. Muchas gracias. ¿La Hola, buenas tardes a todos y a todas, y gracias a Elisa y al diario por invitar al periódico La Opinión. Como sabéis, el periódico La Opinión tiene una edición digital y también tiene una edición en papel. Y bueno, la polarización y la fake news o la desinformación es un sistema que se retroalimenta y que subsiste el uno con el otro. No habría tanta polarización si no hubiera tanta desinformación, y no habría tanta desinformación si no hubiera tanta polarización también, porque al final lo que hace la desinformación es reafirmarnos en nuestros propios conocimientos y en nuestras propias creencias, ¿no? Y de ahí también todo eso nos lleva a la polarización. ¿Y qué ocurre con tanta polarización y con tanta desinformación? Que al final el objetivo es el mismo, es alcanzar el poder y al mismo tiempo mantener a la población en lo que un filósofo coreano, que me he traído aquí el libro, que se llama Infocracia, denomina como la caverna digital. Es decir, nosotros estamos en una caverna, él en el libro la asemeja a la caverna platónica, donde todos ven las mismas sombras, y cuando hay uno que sale, que ve otras cosas y entra a decirle a los que ven sombras, oye, esta no es la realidad que estamos viendo, sin embargo nadie le cree al que entra y casi lo apalean, ¿no? Pues eso, este filósofo habla de eso, que estamos inmersos en una caverna digital donde nos sentimos libres y sin embargo no somos libres, pues por toda la desinformación que nos está generando, la polarización, y al mismo tiempo pues todos los lobbies de poder, no solo económicos, sino también económicos, sociales y demás. Realmente yo siempre me hago la misma pregunta: ¿cuál será
la sociedad futura que heredarán mis hijas en cuanto al panorama informativo. Y yo siempre les digo que van a vivir en un mundo Matrix. Todos los estudios que se están haciendo apuntan a que en el futuro 7 de cada 10 personas habrán recibido información falsa y el 50% de las informaciones o pseudoinformaciones que recibamos o comunicaciones serán también falsas. Es decir, tendremos que tener una sociedad muy formada para entender que lo que nos está llegando es una falsa información. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay instituciones internacionales como la ONU que ya han dado la voz de alarma y han dicho que es necesaria la alfabetización mediática de la población. Hace unos meses se hizo no me acuerdo el país africano, hizo la UNESCO precisamente una semana para hablar de la alfabetización mediática que es necesaria en todos los países. No discriminó países del tercer mundo, países del primer mundo, sino que era necesaria para toda la población. Bueno, ya se han puesto aquí encima de la mesa datos que hablan sobre ese asunto. ¿Cómo podemos defendernos la población ante esa desinformación, hacia esa propagación masiva que se hace de la desinformación a través de las redes sociales? Y ojo, aquí hemos hablado de Twitter, hemos hablado de Facebook, hemos hablado de Telegram, pero la mayoría de los bulos y de las noticias falsas se propagan a través de WhatsApp, que es la red social más utilizada en España con diferencia. Todo el mundo en esta sala tiene WhatsApp, pero seguramente no todo el mundo tendrá Instagram, TikTok, Facebook, Twitter o entrará de manera esporádica a esas redes sociales, pero sin embargo el WhatsApp lo hemos integrado ya en nuestra vida. Hay otro término que este filósofo ha acuñado, que no es de él, pero lo indica también en su libro, que a mí pues la verdad que me ha gustado, porque es muy descriptivo. Y es que creemos que estamos en la libertad de la yema de los dedos. Es decir, cojo el móvil y con la yema de los dedos, por cierto, ya hay guantes que tienen hasta para poder utilizar el móvil hasta con guantes y todo. Es decir, creemos que eso es una libertad, la libertad de la yema de los dedos. Enseguida recibimos un WhatsApp, nos metemos en Twitter, posteamos, le damos like a lo que consideremos que nos ha gustado y nos pensamos que somos libres. No lo somos. No lo somos porque tenemos mucho desconocimiento y mucha falta de formación para establecer los parámetros necesarios que nos hagan saber y discernir lo que es una información falsa y lo que no. ¿Qué papel jugamos los periodistas? Pues yo la verdad no soy muy positiva, pese a que ayer tanto Ignacio Escolar como Esther se mostraron, bueno, Esther menos optimista que Ignacio, optimistas con el futuro, y aquí hay estudiantes de periodismo. Yo realmente cuando cojo los informes anuales de la profesión periodística y veo que más del 70% de los periodistas han sucumbido a las presiones políticas y que el 50% se autocensura, pues realmente me hago la pregunta, ¿hay esperanza realmente? O sea, ¿hay esperanza que todo este panorama podamos superarlo a los periodistas? Hemos hablado aquí que la fake news o la desinformación o la falsa noticia o los bulos no es nada reciente. Ahora el problema es que se han viralizado con las redes sociales. Pero realmente lo más dramático para mí es que los periodistas hemos sido también generadores de bulos y de fake news y muy gordas que han costado vidas. Y voy a poner 2 ejemplos que han pasado en este país. La guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo. Todo el mundo compró el discurso de los políticos de que había armas de destrucción masiva en Irak y se fue a la Segunda Guerra del Golfo. O sea, ningún periódico que yo recuerde puso en tela de juicio esa mentira, que al final era una mentira. Y luego otra mentira que en este país se ha generado ríos y ríos de informaciones es los atentados del 11M en Madrid. Un periódico como El Mundo en este caso, que se haga, o sea, que fabrique esa mentira, que la sostenga en el tiempo, que haya sentencias firmes, condenadas, o sea, condenas firmes, y que todavía ese director de ese periódico se vaya a otro medio y siga sosteniendo lo mismo, eso hace un daño tremendo al periodismo y a los periodistas. O sea, hace un daño tremendo. Y eso no se hizo en la época de las redes sociales, donde todo el mundo podía tuitear, podía acceder a Facebook, tenía WhatsApp. No, eso se hizo en una época donde las redes sociales no existían. Pero sin embargo, esas 2 grandes fake news
son anteriores a Trump y realmente no hemos, después no se ha hecho un ejercicio periodístico de entonar el mea culpa por parte de esos periodistas que hicieron todas esas crónicas, porque yo recuerdo, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí que hubo un periodista, que creo que era del Washington Post, que estuvo mintiendo durante años, inventándose las crónicas, y el periódico, aparte de despedirlo, evidentemente, sí que hizo un ejercicio de pedir disculpas y poner los medios para que eso no ocurra. Entonces, los generadores de fake news y los lobbies del poder tienen cada vez más medios para fabricar propaganda y para fabricar noticias que les sean beneficiosas. Solo hay que mirar los gabinetes de prensa que hay en esta región sin ir más lejos. No hace falta irnos a Moncloa y ver los asesores y periodistas que tiene Pedro Sánchez. O sea, en esta propia región la comunidad autónoma tiene contratados más periodistas que los medios de comunicación. Y algunos ayuntamientos también, que yo muchas veces cuando llamo digo, pero hay otro ahí, pero no es que esto lo lleva no sé quién. O sea, hacen vídeos, hacen fotos, acompañan a los políticos a cada momento, que algunos llevan un circuito que yo digo, madre mía, el escolta, el chofer, la de vídeo, el que hace la foto, la que va a repartir la nota de prensa, el que va... El de las carpetas. El de las carpetas, el de protocolo, que yo digo, pero si solo va a poner la primera piedra quiero decir... Entonces, los periodistas cómo podemos abordar este panorama? Yo por eso me muestro un poco negativa, porque entre los informes anuales, el rearme de todos los lobbies con ese tipo de personal y la precariedad y las redacciones cada vez más minúsculas en los medios, el paro es altísimo en nuestra profesión. Cuando más periodistas se necesitan, porque hay ediciones digitales, porque hay ediciones aún en papel, porque hay que estar en todas las plataformas, en todas las redes sociales, cuando más se necesitan periodistas para todo eso, es cuando más se están adelgazando las redacciones periodísticas. Yo por eso me muestro un tanto negativa. Muchísimas gracias. Justamente esa era la cuestión que os quería plantear, ¿no? Tanto los periodistas como los que no sois periodistas, que nuestra profesión ha caído bastante en el descrédito, no tenemos la misma credibilidad que hace unos años, cada vez vamos a peor, y un poco la reflexión era esa, qué parte es nuestra responsabilidad, qué podemos hacer para volver a recuperar esa credibilidad perdida, cómo nosotros podemos luchar contra los bulos, tanto como periodistas, como individuos también, y también como instituciones, la institución educativa, no sé, social, política. ¿Cómo creéis que se puede resolver esta situación que parece tan compleja, ¿no? Un monstruo de tantas cabezas? Sí. Bueno, después de Lola vamos a intentar levantar un poco la moral. Porque al mismo tiempo yo creo que puede parecer desalentador, como dice Lola, al mismo tiempo yo creo que también es estimulante en cuanto a que es un reto. Es decir, es un reto en cuanto a que en nuestro día a día vamos a separar también lo que es el sistema de información de lo que es el día a día del trabajo periodístico. Yo creo que también eso nos tiene que hacer ser más exigentes con nosotros mismos. Yo, en ese sentido, creo que la solución pasa, al menos empezando por uno mismo, por ser meticuloso, seguir todos los canales adecuados y no caer en la tentación. Yo creo que también muchas veces los periodistas nos encontramos con la tentación de ir un poco por la vía rápida de las cosas que son de impacto, que son de tráfico, que este tema lo peta y sácalo rápido, y caemos muchas veces en la tentación. Y además aquí hace poco vimos en Murcia otro ejemplo con el alumbrado navideño, el alumbrado navideño del edificio de Aguas de Murcia, como en cuestión de horas era una cosa que había quedado como una en evidencia. Y ese esfuerzo que tenemos que hacer, a veces también voy a reconocer una cosa, y ahí sí que voy a pecar un poco del pesimismo que tenía Lola, que es desalentador el tiempo que perdemos los periodistas, no aplicando estas cosas que decía, es decir, siendo meticulosos, siendo escrupulosos, preguntando, recurriendo a fuentes, sino todo lo contrario,
haciendo ese trabajo a la inversa, desmintiendo información falsa. Muchas veces tú llegas con la idea de hacer un trabajo, de sacar una noticia, y al final se te va el tiempo, sobre todo en situaciones, pues lo podemos ver durante el coronavirus, aquí en Murcia durante situaciones como inundaciones, terremotos, cualquier tipo de emergencia que parece como que es todo más propicio, desmintiendo informaciones falsas. Es decir, en vez de explicar o haciéndole llegar a la población información de utilidad, haciendo trabajo para explicarle que esto que le están contando no es así, que también es desalentador. Yo la verdad es que tratar de dar aquí una receta mágica es difícil. Yo tiro la toalla. Por eso yo digo que en mi día a día, yo empiezo por mí en mi día a día, pues tratando de ser lo más escrupuloso posible y no dejándonos llevar un poco por el desaliento, pues tratando de funcionar así, pero reconozco también que yo claves o recetas milagrosas tengo pocas. Jimena, a ver si tú las tienes. A ver, yo creo que, voy a hablar de dos cosas que creo que son bastante esperanzadoras. Uno es, hay una cosa que tenemos que pensar nosotros los periodistas, y en Maldita es como por lo que nos levantamos todas las mañanas el equipo que vamos ahí y lo hacemos, y es que no tenemos que pensar en el periodismo para nosotros, tenemos que pensar en el periodismo para la gente como un servicio. Y creo que a muchos en el camino se nos ha olvidado. Escribimos cosas complicadas, no sé, intenten abrir durante una semana las grandes portadas de las grandes cabeceras de los periódicos de España. ¿Cuántos titulares de los que ven podrían entender si no son personas que se pasan viendo las noticias todo el día? Pensemos en que para que la gente deje de creerse la desinformación y que tengamos que decirle no, esto no era cierto, lo primero que tuvimos que haber hecho era darle una explicación que entendiera. La mitad de las veces las noticias hablan de leyes, no sé cuántos aquí saben cuál es el proceso para aprobar una ley en el Congreso. Yo, que soy periodista y estoy todos los días en una redacción, hay pasos que no me sé y no entiendo. Y yo creo que hay una parte que se nos está olvidando, y es que deberíamos de escribir para esa gente que no sabe hacerlo. Que nosotros lo tengamos en la memoria no quiere decir que la gente lo tenga. Escribamos para esa gente que pasa 8 horas en el trabajo, 2 horas en el transporte público, que llega a su casa y tiene que atender a 3 niños, y que luchamos en el tiempo. O sea, esa persona va a ver un programa en la televisión para entretenerse, o va a abrir su teléfono, o va a abrir el periódico y va a leer los 10 minutos que le quedaron. Intentemos hacerle atractivo esos 10 minutos y útiles. O sea, nos tiene que consumir a nosotros para ganar esa batalla. Y la otra batalla que tenemos que ganar, y por eso es que alguien mencionó a los mayores hace un momento, sí es cierto, fueron ellos los que difundieron en ese momento mucha más desinformación, pero ¿por qué lo hicieron? Son personas que ya no están en las aulas, no están en ninguna parte a la que les podamos decir, hey, esto que antes no existía en tu vida y ahora existe y aprendiste a usar porque te esforzaste un montón, tiene reglas. A los jóvenes se las estamos contando, a los mayores no se las contamos. Entonces, una es alfabetización mediática para todos, pero priorizando a la gente mayor. O sea, tienen derecho a seguir siendo útiles, a seguir informándose y a no cometer esos errores. La mitad de las cosas, de errores que cometemos, es porque aquí hay el tip, las emociones, que también las mencionaron antes. Si algo me hace muy feliz, me enoja mucho, me pone muy triste, pienso antes de reenviar. Normalmente lo que hacemos es, uy, qué interesante, lo reenvío a todos mis contactos. No, revisemos un poco antes, pero no tienen por qué saberlo. O sea, si me lo cuenta a mí, que esa es la otra, que ese es el problema de WhatsApp. Nos lo está contando la gente que conocemos. Quien nos manda un mensaje es nuestro contacto, es nuestra familia, es nuestro amigo. Obviamente le vamos a creer un poco más la cercanía de, no es un usuario de Twitter que no conozco, sino es mi sobrina quien me lo mandó, pues claramente va a tener que ser cierto porque yo en mi sobrina confío. Entonces ahí hay como muchos agujeros, pero yo creo que hay esperanza, y hay esperanza porque los números dicen que, por ejemplo, aunque sean videos de TikTok, los jóvenes quieren informarse. Hay muchísimas cuentas de información en TikTok y puede ser que te cuenten las noticias bailando, pero la gente que te está contando las noticias bailando hizo un esfuerzo, y es que comprimió y te contó lo importante y te lo contó para que lo entendieras.
y creo que tenemos que aprender de esa gente que lo hace en TikTok y que baila mientras nos cuenta noticias. Pero yo ahí... Yo no sé si es que me estoy quedando un poco antiguo, pero yo creo que hay determinados canales para la información que sí que permite llegar a nuevos públicos y demás, pero que a veces corremos el riesgo también de frivolizar algunos temas. Es decir, que tengamos, que en TikTok se pueda informar, pues no sé, de temas, vamos a decir, un poco más ligeros, me parece genial, incluso de temas serios. Pero yo creo que, no sé, yo a veces veo cómo se cuentan algunas cosas y me parece un poco superficiales. Y sobre lo que decías al principio, el contar las cosas para las personas que nos escuchan, empezar por no pensar que escribimos para nosotros, sino para otras personas, eso es fundamental. Y de hecho, Iñaki Gabilondo, en un libro suyo que era El fin de una época, decía que los periodistas nos pagan para que nos quedemos de guardia, mientras que por la mañana pues sale el albañil, la dependienta, la abogada, el barrendero, salen por la mañana de casa y se van a trabajar. Nos pagan para que nos quedemos de guardia y a la vuelta de casa nosotros les contemos a esas personas qué han estado haciendo con el dinero que se paga que ellos pagan de sus impuestos. O sea, que en cierta forma, por el lado que tú decías, a mí me pareció aquella metáfora cuando la leí yo, que era un recién llegado al periodismo, me pareció brillante. Es decir, verdad, estamos de guardia para contarle a las personas, a nuestro público, a nuestros oyentes, a nuestros lectores, qué pasa con las cosas que a ellos les afectan mientras ellos están trabajando y ganándose la vida. Y yo creo que eso es fundamental, saber a quién nos dirigimos y hablar de las cosas que les interesan y saber explicárselas es fundamental. Pero solamente quería, porque hay veces que es verdad que a mí me gusta, en la radio me preocupa muchas veces el que se pueda quedar obsoleto los medios, el periódico, la televisión, la radio, se pueda quedar obsoleto y no llegar a determinado público joven. Tenemos que dirigirnos a esa gente, pero yo creo que también tenemos que tener cuidado a veces con dejar en la superficie, no frivolizar, pero sí quedarnos en la superficie de algunos temas para ganar ese público. O sea, que podemos ser incisivos o no diría técnicos, pero sí meticulosos a la hora de hacerle llegar la información, que por supuesto, que utilicemos TikTok. Mi apuesta no iba tanto a usar TikTok como a que podemos, o sea, si la gente quiere saber más, o sea, el método, los estándares, el proceso ético, etcétera, para ir y conseguir la información tiene que ser exactamente el mismo. Lo que tenemos que pensar es en el cómo lo contamos, y que llevamos muchísimos años pensando en el cómo lo contamos. Sí. Y quien quiera saber más y tiene tiempo de saber más, va a saber más, pero si el saber un poquito va a hacer que se proteja a partir de ahí, de caer en desinformación, de que lo estafen con un timo, porque además es que es eso, no estamos hablando de desinformación política solo así, o sea, estamos hablando de desinformación que puede hacer que, yo qué sé, hace 2 semanas estaba agotado un medicamento que se usa para la diabetes porque había una cosa que decía que te quitaba las ganas de comer y ibas a adelgazar por inyectártelo. Y en las farmacias no había, en Estados Unidos había una crisis del medicamento para la diabetes porque las Kardashian lo estaban usando. Son decisiones que afectan nuestra salud. Entonces, son decisiones que afectan nuestro bolsillo, digamos que es como, no es Trump, es todo el día, todos los días, podemos, por una cosa que leímos, terminar intoxicados, enfermos, sin dinero, porque todos los días, no sé cuántos aquí que levante la mano, les llega un SMS diciéndoles que les han hecho un cargo mal en el banco y que le tienen que dar clic a un enlace y dar su contraseña para entrar al banco. Pues adiós 2.000 euros después de eso. Entonces es eso, o sea, es una bola gigante que no viene solo de la política. A ver, por salir un poco y no entrar en bucle, ¿no? Porque podemos no salir de ahí. El problema, no pasa nada por contar una noticia a través de TikTok. La idea es que cada plataforma aporte un valor informativo y que el vídeo de TikTok te lleve y te redirija a una noticia en el periódico, ¿no? O sea, que al final
no se trata de sustituir, y de hecho por eso es tan importante, lo ha comentado Lola y en otros foros que hemos coincidido lo hemos hablado, ¿no? Es tan importante la alfabetización mediática. Los medios no se sustituyen los unos a los otros, hay que saber consumirlos de forma complementaria, porque la televisión o los informativos televisivos te dan un valor que no te da la prensa y que no te da la radio o que no te da la prensa digital. La idea no es sustituir, ¿no? Sino que hacernos dietas mediáticas saludables, porque cada medio nos va a aportar un valor distinto. A la pregunta que planteabas, ¿no? sobre cómo recuperar el periodismo, por supuesto no hay fórmulas mágicas, pero yo quería apuntar dos cuestiones muy concretas. Al periodismo solamente lo salvará la calidad y al periodismo solamente lo salvará la innovación. Y con eso también le respondo a Lola, que yo siempre digo, Lola, no seas muy pesimista, que me hunde a mis alumnos y yo quiero que estén esperanzados. Vale, entonces, la calidad. El periodismo no puede estar, no va a estar combatiendo contra personas que están retransmitiendo, no se sabe qué, desde sus casas. Lo que va a marcar la diferencia en lo que salva el periodismo es la calidad, el que el periodismo marque la diferencia. Y el que yo sepa que cuando leo un periódico, las noticias están contrastadas frente a la cuenta que me envía no se sabe quién mediante WhatsApp. Fundamental la calidad. Durante la crisis de 2008, mientras todas las redacciones de los periódicos, o muchas redacciones de periódicos, se quedaban en nada, hubo un periódico que apostó durante plena crisis, tras 2008, la debacle del boom inmobiliario, la burbuja inmobiliaria, etcétera, que fue el de New York Times, y aumentó la redacción cuando todo el mundo estaba, y le funcionó muy bien. Apostó por la calidad, y cuando todo el mundo estaba despidiendo a periodistas, ellos contrataron a más. A mí me parece que la calidad es clave, y en el momento en el que vivimos, donde estamos sometidos a tantísimos volúmenes de información, ahí es donde el periodismo debe marcar más la diferencia, ¿vale? En la calidad. Y el segundo punto que es fundamental y que me parece súper importante es la cuestión de la innovación. El 90% de profesiones del futuro todavía no están pensadas ni imaginadas. Y en el mundo de la comunicación, que es al que nos dedicamos, yo desde la facultad, desde la investigación, y Lola desde el periodismo, o los colegas de la mesa, ¿no? Desde el periodismo, desde el fact-checker, la colega de Maldita.es, las profesiones del futuro, que estamos viviendo una revolución digital, que empieza sobre todo a partir de los 2000, y que ha revolucionado, quiero decir, es que cuando hace 20 años, si nos hubieran dicho que íbamos a llevar la televisión en el bolsillo, no nos hubiéramos creído, hubiéramos dicho, bueno, claro, pues estos serán los altos ejecutivos. Estamos viviendo una revolución digital y una revolución tecnológica que es comparable a la revolución tecnológica que sucede durante la revolución industrial. Entonces, todavía está todo muy incipiente, todavía no estamos viendo nada, y los estudios apuntan a que el 90% de profesiones del mundo de la comunicación todavía no han sido ni siquiera imaginadas. ¿Por qué digo esto? Pues porque es fundamental la innovación y en las cuestiones de periodismo digital, de comunicación digital y de innovación. Y a mí me parece que Maldita.es y los fact-checkers han sido una forma de innovar frente a la desinformación. Los fact-checkers, a lo mejor para las personas que no estén familiarizadas, son páginas web como Maldita.es en las que vais y podéis comprobar bulos que han estado circulando por aplicaciones de teléfono móvil. Ahí podéis comprobar si son verdad o no. Pues esto surge a raíz de toda esta, y ahora es verdad que han surgido más, pero al principio pues son iniciativas muy innovadoras. Otra iniciativa innovadora, hay un medio de comunicación, bueno, no es un medio de comunicación, es una cuenta informativa, y como todavía no hemos imaginado las profesiones del futuro, pues claro, todavía hay veces que ni siquiera tenemos, ¿no?, el léxico para referirnos. En Instagram es una periodista, es una chavala joven, que tendrá 25 o 26 años, y tiene una cuenta que se llama es.decir-diario. Toda la gente joven lo sigue, ¿vale? Pues esta persona la siguen más de 771.000 personas, seguidores. Es decir, tiene casi 800.000 personas que leen diariamente. Ella lo que hace esta periodista es, uno, dar noticias positivas. Porque los medios de comunicación lo que hacemos, o lo que hacen, es seleccionar principalmente noticias negativas. Y esto, pues, merma el estado de ánimo de las personas. Entonces, esta cuenta, si vosotros entráis en esta cuenta,
Pues primero vais a encontrar cierra todos los días con las noticias positivas del día para que te vayas a la cama con buen humor. Y luego además se ha construido una imagen de marca que está basada en la credibilidad. Y ella tira y se fundamenta. Esta periodista lo que hace es, partiendo de las noticias y las publicaciones de medios de comunicación, las contrasta, las pone en diálogo y la da la información comentada y de forma sin secar. ¿Vale? A ver, el sesgo siempre existe, porque como sujetos que somos siempre vamos a seleccionar, pero sin sin partidismos, ¿no? Y siempre dice, venga, aquí os voy a dar de esta noticia que estáis leyendo hoy, os voy a dar 3, 4 aspectos para que contextualicéis, para que entendáis y para qué tal. Está dando otro punto de vista, está elaborando la información de otra forma distinta, es una meta-información, no es tanto información, porque ella no elabora la información, como un comentario de la información, apelando pues más al raciocinio, no tanto a la emoción. Él no es una periodista de trinchera, que para mí el periodismo de trinchera me parece que no es periodismo, ¿no? El periodismo que hace propaganda, ¿no? que lo que hace es enarbolar banderas, pues me parece una forma innovadora de innovar el periodismo, y que es muy probable que lo mismo que en su momento Maldita.es ha abierto la veda para los fact-checkers, para los comprobantes de bulos, pues van a aparecer más iniciativas informativas de este tipo porque está funcionando bien. Entonces yo sí creo que hay esperanza, pero que hay que imaginarla y que hay que tener imaginación para ello y formación. Estamos en un momento en el que no es como en antaño, el contexto analógico, donde tú te ibas a la universidad, te sacabas tu grado y te podías jubilar en el mismo puesto de trabajo donde habías estado trabajando toda tu vida. Estamos en un momento en el que la formación va a ser permanente y en el que los trabajadores, las trabajadoras van a tener que estar constantemente formándose y estudiando, haciendo perfiles, son perfiles más polivalentes, más flexibles, más adaptativos y sobre todo más innovadores. Así que esa es mi ¿Qué vamos a decir, Lola? Bueno, yo voy a empezar por el final con lo de la innovación. Ojo con la innovación, que nos pasamos de frenada. En países asiáticos ya han sustituido a presentadoras y presentadores de televisión por unos robots que parecen humanos. O sea, ojo con la innovación. Y luego hay medios públicos que se supone que son garantistas de puestos de trabajo, de la ética, de bla, 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 que sin embargo han contratado a una agencia que se dedica a hacer noticias con... atención, se dedica a hacer noticias, hace una máquina las noticias. Una máquina hace las noticias, no hay ningún periodista detrás que haga las noticias. Es una máquina programada para hacer noticias. Yo he leído que, por ejemplo, lo utilizan para los partidos de televisión, cuando los ve la máquina, pues te hace un resumen. En el minuto 5 ha marcado Messi, en el minuto 8 ha habido una entrada de fulanico, en el minuto 12 se ha sacado un córner muy malo, o sea, máquina, o sea, ojo con la innovación, que como nos pasemos, veremos a ver si en vez de mesa redonda como esta, vamos a dialogar con máquinas. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero además quiero apuntar un par de cosas. Bueno, lo de la alfabetización mediática ya lo hemos comentado. Creo que es muy importante la especialización del periodista. Hay que tender a eso, porque un periodista que está especializado, aparte de darnos todas las claves de una información o de una noticia, puede hacer análisis que nos den una visión global. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un sistema de medición de lo que leen nuestros usuarios, lo que lee nuestra audiencia, que se llama Charby. Me imagino que el compañero de la SER también lo tendrá, y la de Maldita. Lo hemos cambiado, pero... Habéis cambiado, ¿no? Bueno, cuidado con pero lo manejamos. Bueno, pues el Charby es como un chivato que nos dice lo que se está viendo en cada momento y lo que más éxito ha tenido, lo que más páginas vistas ha tenido, más pinchazos. Yo siempre voy a ver la noticia más leída y a veces me quedo flipando, ¿no? ¿Cómo limpiar el váter? Es un clásico, es una de las noticias más leídas de la historia del periodismo. Nosotros llevamos varios años que todos los días, una noticia que hicimos hace unos años por el día del 1 de noviembre, el Día de los Difuntos, cómo sí. despedir a un ser querido. Sí, sí. Y eso era temporal. Todos los días en Charby, ahora con la nueva herramienta que tenemos. Servicio.
Es el resumen de servicios. Es una noticia. Hay cosas que la gente necesita saber. Claro, exactamente. Es bueno, muy útil eso. Esa y durante mucho tiempo otra sobre posturas sexuales. Bueno, o sea que el sexo como también. Como yo decía, Eros y Tánatos. Sí, exactamente. Bueno, pues a mí este fin de semana que me tocó a mí trabajar, me sentí reconfortada porque realmente la noticia más leída no fue la del váter. Fue el sueño truncado del aeropuerto de Corbera, que es un análisis que hizo mi compañera María José Gil, que es una periodista que está muy especializada, yo creo que la leéis y la conocéis todos, y eso fue, bueno, se disparó totalmente el número de visitas a esa página, porque es verdad que la gente necesita información veraz y necesita conocer en profundidad algunos asuntos. La especialización en el periodismo es muy importante y hay que tender a eso. Los alumnos de periodismo, cuando encuentren una faceta del periodismo que les guste, a tope con ella y a especializarse, porque eso permitirá analizar la propaganda de los lobbies que nos quieren vender su libro, permitirá hacer formación, que se nos ha olvidado que es una de las funciones del periodismo. A mí en la carrera, que yo estudié en la Complutense, me dijeron y me lo repetían como un mantra, las 3 del periodismo son informar, formar y entretener, informar, formar y entretener. Todos los días machaconamente me repetían eso. Informar lo hacemos regular, entretener lo hacemos de muerte. Ahí están los Masterchef, los Got Talent. Ahora formar desde un medio de comunicación a la población, poco. Buscamos mucho el espectáculo, la verdad. Y luego también hay una cosa que para mí es importante, que el periodista tiene que hacer un ejercicio intenso para volver, bueno, los que estudian periodismo, y aquí la profesora podrá hablar más de esto, la agenda setting, que también me la enseñaron en la carrera, que es una cosa que parece antediluviana y que no. Pero eso significa que el periodista tiene que tener su propia agenda, no ir pegado a la agenda del político, porque ahí surge la polarización y muchos bulos y muchas fake news. Es decir, si yo cada mañana me levanto, soy periodista, y en vez de tener mi propia agenda, decir, no, hoy voy a hacer este tema, voy a ver qué pasa con esto, voy a ver qué ocurre con la otra noticia, voy a hacerle seguimiento a esta noticia que me parece que el Charvi me dice que es interesante, bueno, no sé. En vez de hacer eso, si decimos, bueno, a ver qué va a hacer hoy fulanico de tal, pues venga, voy a la rueda de prensa, voy... No. O sea, hay que volver al periodismo clásico, que yo hice cuando empecé, que era ese. Volver a hacerle puerta al político, no comprarle el enlatado del vídeo, del corte, que ya, poco menos, que vienen a la redacción, no te preocupes, yo te redacto las noticias, ¿no? Perdona. O sea, que yo soy periodista. No soy secretaria ni soy un bot de estos que han contratado algunos medios públicos. O sea, quiero decir, entonces eso son claves que nos pueden dar esperanza de que el periodismo pues puede. Y luego una cosa del periodismo clásico, o sea, las empresas periodísticas son, aunque nos creamos que esto de que hay periodistas muy modernos y tal, no, es un sector bastante, no arcaico, pero sí, es un sector que le cuesta, los cambios le cuestan muchísimo. Yo siempre digo que Google lo tenía que haber inventado los periodistas y los periódicos, y las redes sociales lo mismo, porque ¿quién tiene la materia prima? Los periodistas, Los periodistas que somos los que con rigor, con honestidad y con profesionalidad interpretamos la realidad para que todas las personas lo entiendan, abrimos la ventana para dar todas las versiones para que no haya un periodismo sesgado, que es lo que da lugar a la polarización y a la fake news y todo eso. Entonces, hay que volver a ese periodismo, hay que volver al periodismo de la agenda setting, al periodismo de puerta a puerta, del tú a tú con el político, no tanto... Yo me quedo espeluznada cuando los políticos, ayer hice mucho hincapié, bueno, yo he liberado los 2 días por estar de fin de semana y con la remodelación nueva del gobierno, yo le pregunto, una de las preguntas que le hice al compañero que fue, porque yo me conecté en streaming desde mi casa, pero bueno, ya dijo, esto es un rollo, me voy a otra cosa. Y entonces vi que luego no me quedé a ver si aceptaba preguntas o no el presidente. Y entonces una cosa que a mí me interesaba mucho es saber si aceptaba preguntas, y entonces mi compañero me dijo, sí, fue una comparecencia con preguntas y contestó a todo y vamos, no hubo ningún problema. Tenemos que, esta es las datos que nos mandan a veces los partidos, no es una rueda de prensa sin preguntas, pero vamos a ver, como una rueda de prensa sin preguntas, eso no es una rueda de prensa, que me manden una nota. No, pero vamos allí a hacer el rendibú y a hacerle el papel y a darle la coartada. No, los periodistas tenemos que ponernos en nuestro sitio y decir, no vamos. O no, esto así no. O no quiero el enlatado, quiero hacerle una entrevista.
Eso es lo que yo creo que nos salvará. Pues muchas gracias. Si desde el público estáis interesados en hacer preguntas, levantad la mano que mi compañera os pasa el micrófono. Vuelvo cercanía. Hola, yo quería decir que soy Maldita y que soy profesora. Entonces, primero agradecer muchísimo que surgiera Maldita y que nos enseñara y que nos dijera cómo poder explicar cuándo una noticia es falsa y cuándo no, pues con temas tan tecnológicos y tan claros como no, esta foto no está tomada en Madrid el día 19 de septiembre, está tomada en Guatemala el día 2 de hace 3 años. O sea, cosas de ese tipo. Eso me parece fundamentalísimo. Entonces, sé que eso la gente joven se lo encuentra hecho, lo puede captar mucho mejor, pero los que tenemos algo que ver con la docencia, tenemos que tomarnos como obligación enseñar a la gente joven a distinguir eso, a saber qué tipo de cosas hay que hacer, que eso lo enseñan muy bien en Maldita, qué tipo de cosas hay que hacer para distinguir eso. Y a la gente mayor, como yo también soy mayor, estoy ya jubilada, obviamente, pues posiblemente no tengamos ya tanta agilidad como para poder hacer eso de averiguar si esa foto está tomada en este sitio o está tomada en el otro, pero por lo menos que se difunda, que quede muy claro que hay gente que sí lo sabe hacer, como por ejemplo Maldita. Y entonces, como por ejemplo, pues muchos medios de comunicación, digamos, serios y de los de siempre, que no se fíen de lo que le manda por WhatsApp su vecina, que primero, si no lo tienen claro, o aunque lo tengan muy claro, que vayan a un sitio donde de verdad puedan comprobar si eso es verdad o no antes de difundirlo. Así que muchas gracias a los que se dedican a eso. Muchísimas gracias a ti y contesto ya que venía directo a Maldita. Primero, gracias por ser Maldita. Y esto me da para agregar a mi punto anterior. Hay una parte que creo que como aquí cada uno viene a contar de su movida, que nos viene maravillosamente bien y es involucrar a la ciudadanía en lo que hacemos. Maldita está totalmente guiado por las dudas que tiene la gente, lo que nos envían a nuestro número de WhatsApp y nos dicen, hey, esto es cierto, directamente le dan reenviar y lo envían a un chat como que se lo estuvieran mandando a su tía, nos lo mandan a nosotros. Y eso es básicamente lo que hace que funcionemos todos los días. Gente como tú, que gracias por ayudarnos, porque nos comparten su conocimiento, nos reportan desinformación, nos preguntan cosas, digamos que no hay pregunta tonta, a mí siempre nos gusta contarlo, pero es que llegamos a tener que desmentir que un mosquito te podía embarazar. Pero es que es así, el día que cualquier periodista entra por la puerta de Maldita, lo primero que le decimos es, no hay pregunta tonta, tú de verdad venís aquí con la idea de voy a ser Hemingway. No, pues resulta que la gente necesita otra cosa, no necesita otro Hemingway, necesita que si se cree que un mosquito la embaraza, le podamos decir que no, y que igual, y no es por el origen, sino porque había un algo ya desde el momento en el que se nos ocurrió que alguien podía tener esa duda, y le hicimos un explicativo y le dijimos por qué eso no podía pasar. Y ya que eso, voy a dejar aquí para cuando salgan. Aquí hay stickers con el número de WhatsApp de Maldita al que pueden mandar las cosas cuando tengan dudas. Eso es fundamental lo que acaba de decir Jimena, la implicación con la audiencia, es decir, con la gente que se pone en contacto con nosotros. Y además en los medios tradicionales lo sabemos de sobra, las personas que te llaman, yo no sé, Lola, a ti te habrán llamado 40.000 veces para decirte que por qué no hablamos de la avioneta antilluvia. Bueno,
Y tantas veces hemos escrito de la avioneta antilluvia para desmentir que eso exista ni nada. Bueno, la cuestión es que es fundamental y podríamos poner muchos ejemplos de, como decía Jimena, de esas pequeñas historias, esas pequeñas dudas que nos llegan a través de, en nuestro caso, de oyentes, y que acabamos sacando historias interesantes. Un ejemplo también reciente que tenemos nosotros con las zonas de bajas emisiones. Hace unos meses nos llamó un oyente que qué iba a pasar con su coche, que tenía un coche de no sé qué año y que no iba a poder entrar al centro de Murcia. Pues a raíz de eso, con un compañero que hace información municipal y que aparte le encantan los coches, por lo que aprovechamos, digo, pues mira, las dos cosas. Hizo una información detallada, municipio a municipio, de cómo le afectaba la zona de bajas emisiones, en qué consistían los diferentes tipos de pegatinas que había que poner al coche, porque ese oyente que nos llamó decía que él no iba a poder entrar con su coche al centro de Murcia. Y dijimos, vamos a explicárselo a la gente. Pues vamos, con Charbit aquel día pegó un subidón considerable porque, bueno, y durante mucho tiempo, y sigue estando todos los días, esa noticia con muchas consultas, como dice Jimena, porque la gente también demanda ese tipo de información que le afecta en el día a día. Es muy importante que exista ese feedback y que aclaremos esas cosas que generan dudas y que si no aclaramos al final acaban siendo caldo de cultivo pues para unos, para desinformación y demás. Buenas noches, yo me llamo Marta, soy estudiante de cuarto de periodismo de la Universidad de Murcia y me gustaría sobre todo dirigirme a Leonarda y agradecerte ese soplo de aire fresco que nos das a los que estamos en el camino de llegar a ser periodistas, porque yo no sé si las generaciones que nos preceden piensan en algún momento en el pozo que supone para el estudiante como esa nube de paternalismo pesimista que nos encontramos cuando entramos en la facultad, cuando intentamos desarrollar algún proyecto. No encontramos esperanzas por parte de los que nos preceden y esto no creo que tenga tanto que ver con la realidad de lo malo o bien que está el periodismo, que creo que es algo bastante discutible. Creo que tiene que ver con el pozo que deja en nosotros los estudiantes, la actitud con la que nos enfrentamos a la profesión y a la vida. Quiero decir, muchas veces no sé si el periodista elige la profesión o es la profesión la que elige al periodista, pero cuando la profesión te eligen no tienen más remedio que seguirla. Y quiero hablar un poco en nombre de mis compañeros, de los que venimos en camino. Agradeceríamos mucho por parte de las generaciones que nos preceden un poquito más de optimismo, de alternativas. Decía antes Lola que, por ejemplo, en la región de Murcia hay muchos más periodistas contratados por parte de las instituciones que de los propios medios de comunicación. A mí eso me parece un dato muy revelador que habla mucho de en qué se está convirtiendo la profesión del periodista, que me parece que está muy alejada del periodismo, y de que realmente es una señal muy clara de que no es que el periodismo esté muerto, no es que el periodismo esté mal, creo que el periodismo está en muchas ocasiones comprado, mal distribuido, y creo que los que venimos de camino tenemos un techo muy gordo que no sé si podremos llegar a romper sin el apoyo y la esperanza y la confianza de los que vienen delante de nosotros. Solamente eso. Bueno, yo te voy a decir. Muchas gracias, Marta. Yo tengo poco más que añadir a lo que tú has dicho. Me parece que parte de la crisis del periodismo, ¿acaso el periodismo no está en crisis en algún momento? O sea, no creo que a lo largo de la historia del periodismo o del periodismo de masa siempre se ha hablado de la crisis del periodismo, ¿no? Pero quizá hoy en día parte de esa crisis está precisamente en la falta de fe. Que a veces, que decimos, es que parece que los estudiantes no tienen fe en el periodismo, pero es que los primeros que no tenemos fe en el periodismo, que no confiamos, somos nosotros. Entonces me parece que lo que has señalado es fundamental. Lo que se hace en los gabinetes de comunicación de los partidos políticos no es periodismo, es propaganda.
Comunicación. Comunicación organizacional, comunicación política o propaganda, ¿no? Cuando estás diseñando un mensaje con fines ideológicos, ¿vale? Entonces, claro, y efectivamente, es otra rama, ¿no?, que tienen los periodistas, que es la comunicación organizacional o la comunicación política, pero que efectivamente se desliga, ¿no?, se separa de lo que es el periodismo más genuino, ¿no?, el periodismo con mayúsculas. Pero bueno, me ha gustado lo que has dicho, Marta, y ojalá con más frecuencia nos lo recordaseis, ¿sabes?, para mantener la llama. Yo siento haber sido negativa, no quería ser tan negativa ni tan... yo cuando empecé a estudiar periodismo en la Facultad de la Complutense, ya estaba el periodismo en crisis. Y todos los profesores, hubo uno que nos dijo, si queréis triunfar en el periodismo, montar un kiosco. Yo ahora eso no lo puedo decir porque en España había más de 26.000 kioscos, que era una red amplísima de distribución de un producto, y sin embargo ahora es muy complicado encontrar, como digo yo, aunque queramos comprar el periódico, sí que no existen ya casi kioscos, ¿no?, tal y como lo hemos conocido. Entonces es cierto que siempre se necesitarán periodistas, es cierto que, como ha dicho Leonardo, hay muchos perfiles que aún están por desarrollar que necesitarán a periodistas, y bueno, el que quiera trabajar en el periodismo clásico en el sentido de trabajar en un medio de comunicación, pues oye, seguramente seguiremos ahí por muchos años para recibir a los nuevos periodistas. Y luego, pues eso, habrá muchos más perfiles a los que os podáis dedicar y seguramente todos encontrarán su camino. O sea, que adelante. Yo quería aportar un dato. Es cierto que el periodismo siempre ha estado en crisis, y es cierto también que los periodistas somos personas por lo general con un espíritu crítico, que siempre vamos a tender un poco a cuestionar todo, a ser pesimistas, a tener un poco ese pozo de crítica y de cuestionamiento constante, ¿no? Pero un dato claro también es que en la crisis de 2008, la que ha mencionado también ahora Leonarda, del sector de la construcción, el segundo sector más afectado fue el periodismo en España. El 50% de la profesión perdió su trabajo. O sea, es que ha habido la crisis del 2008, es que al segundo sector que más ha afectado de España ha sido a los periodistas. Es que ha habido una crisis, o sea, no es que también que seamos los típicos que estemos ahí alcohólicos, ¿sabes?, separados, divorciados, ¿sabes?, que con el cigarrillo todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, eso también está ahí, pero es que realmente hay datos sobre la mesa, y es que la mitad de los periodistas perdimos nuestro trabajo en la crisis. Eso es una cosa muy, muy grave que no podemos olvidar, y que mucha gente no ha podido reengancharse o se tiene que reenganchar en otras cosas que no tienen que ver con el periodismo en mayúsculas, como ha hecho Leonarda, ¿no? O sea, te quiero decir que también son datos objetivos, lo que es la cosa así todavía más densa de lo normal, ¿no? Paradójicamente creo que la crisis de los medios de comunicación en cuanto a empleo o a trabajo ha coincidido con una época en la que más gente quiere trabajar en comunicación. Y es verdad que yo creo que aquí todos los que estamos en la mesa pertenecemos, yo diría, a 4 etapas diferentes, y tenía la misma sensación que vosotras. Es que yo cuando también estudiaba ya me decían que había poco futuro en el periodismo, o sea que no, yo creo que todos hemos pasado por alguna facultad donde nos han dicho el periodismo está en crisis, la cosa está muy mal, y es verdad, también es verdad que hay una cosa, que esa crisis que ocurrió en 2008, que echó a muchísimos periodistas, lo dejó sin trabajo, también está un poco en la causa de esa proliferación de las fake news. Una, porque es verdad que al fin y al cabo muchos periodistas que salieron se tuvieron que transformar, y al fin y al cabo dieron lugar a que aparecieran esos medios, porque al fin y al cabo detrás de muchos bulos, detrás de mucha desinformación hay un negocio. Si no hubiera un negocio en la desinformación, que yo creo que es una cuestión que quería haber puesto sobre la mesa, pero se me ha pasado. Si hay un negocio detrás de la desinformación, y si no hubiera dinero en la propagación de bulos, si no hubiera medios que ganan dinero con ello, si no hubiera plataformas a las que el tráfico que generan los bulos o el algoritmo, la crispación que genera no animara, si todo eso, detrás de eso no hubiera un negocio, a lo mejor no sería tan lucrativo, tan interesante dedicarse, como muchos periodistas o pseudo periodistas se están dedicando a la propagación de bulos. O sea que, en todo caso,
que yo soy optimista, que a mí me encanta que llegue gente nueva a las redacciones. No voy a echar un discurso motivador porque yo no soy de grandes discursos, pero me encanta que llegue gente a las redacciones y explicarles cómo es el día a día para que trabajen con nosotros y aprendan trabajando e intentando enseñarles cómo se puede hacer bien las cosas. Yo voy a empezar contando que tengo 30 años y soy de las mayores en la redacción de Maldita. Y nos cuesta encontrar gente. No porque las condiciones sean malas, no nada, sino porque necesitamos perfiles muy específicos, como los que estás diciendo que se iban a crear, pues no, ya se crearon. Necesito un periodista que sepa crear producto digital, por ejemplo. No existe. O sea, porque no me sirve una persona que haya estudiado producto, pero quiera trabajar en una consultora, porque necesito que entienda de periodismo para crear productos relacionados con periodismo. Y necesito la vuelta al revés. Yo soy periodista de datos. ¿A qué me dedico ahora? A ser la directora de operaciones de Maldita. No trabajo como periodista todos los días, pero pienso en periodismo todo el día. Hay 1000 formas de reinventarse y yo creo que además están en una época en la que es súper fácil hacerlo. Es que abrís una cuenta de Twitter y le mandas un mail al director de un medio diciéndole: hey, hola, yo sé hacer esto y tu medio me encanta, ¿puedo trabajar contigo? Probablemente te diga que sí. O sea, estamos permanentemente buscando gente y gente que crea en lo que hacemos. Entonces, yo creo que nunca antes había habido ese camino directo de voy a llegar al director de un medio y le voy a decir que quiero trabajar ahí. Y la otra es que soy la excepción. Yo viví un boom sin crisis del periodismo, soy de Guatemala. Y resulta que me tocó una época en la que el periodismo iba a salvar la democracia. Y había dinero, y había medios, y había publicidad, y todo parecía maravilloso, hasta que se acabó. Y ahora Centroamérica tiene dictadores, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia. Pero tampoco cambia mucho o sea, haber tenido un boom en un momento y que luego no, o etcétera. Sí, los periodistas somos gente a la que nos gusta quejarnos. Pero las cosas pueden mejorar, solo tenés que encontrar cuál es tu espacio. Si todos hacemos lo mismo, pero que pasa en todas las profesiones, no hay trabajo para todos. Y ahí va lo que decía Lola de la especialización. Hay que encontrar tu nicho y qué es lo que te encanta de esa cosa tan genérica. Y que ahora los nichos son muy grandes. Son gigantes. Antes la información de nicho era muy de nicho, pero ahora gracias a precisamente, vamos a quedarnos con lo bueno de las redes sociales, de internet, del mundo digital, los nichos pueden ser muy grandes. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo que se necesita son creadores de contenidos ahora, ¿no? No sé quién está hablando, ¿podéis levantar la mano, por favor? Vale, pues que hable por favor la persona que tiene... Hola, buenas noches. Soy Andrés, periodista jubilado. Va para todos, pero especialmente para Marta y los que estudiáis periodismo. A ver, estoy hablando de principios de los años 80. En los años 80 los periodistas que estábamos en activo ya les decíamos a los estudiantes: estudiad 2 carreras si podéis al tiempo. Bueno, pero eso tenía 2 vertientes. Ojo, una era buscarte un plan B, por si el plan A que tú habías diseñado te fallaba, y por otro lado te servía también, si el plan A iba bien, para que a través del plan B te especialices. En el periodismo, lo que ha dicho Lola no es ningún disparate. La especialización hoy en día es fundamental. Un periodista no puede estar abarcando todo el amplio espectro informativo. Es imposible. Yo no tengo por qué saber, como ha dicho la compañera de Maldita, no tengo por qué saber cómo tiene que ser todos los pasos concretos, cómo funciona un parlamento, si estoy haciendo información municipal o me dedico a información laboral o económica. ¿Me explico? Entonces, es fundamental hoy en día especializarse. ¿Por qué? Porque todo esto del periodismo digital, ya lo dijo quien inventó Internet, Internet iba a revolucionar el mundo en el futuro. Y efectivamente estamos comprobando que es así. Entonces, tú sigues teniendo fe en lo que tú has pensado y estás trabajando, tú y todos tus compañeros. Al fin y al cabo, la información es un negocio. Salvo los medios públicos, lo demás son negocios.
como lo puede ser una empresa que vende viviendas o unos grandes almacenes. Y funcionan a base de, bueno, si el negocio va bien, pues de los ingresos que vaya teniendo, y los medios de comunicación, si no tienen soportes publicitarios, básicamente es como ha funcionado siempre, que le ingresen dinero para seguir funcionando, y eso fue lo que provocó en el año 2008, cuando estalló la historia de las viviendas, fue lo que pasó, que de pronto multitud de negocios se vinieron abajo, los periódicos no ingresaban dinero, y los dueños de los periódicos, de las emisoras de radio, en fin, en general los medios de información, dijeron, ¿por dónde cortamos? Por donde se corta siempre, personal, pum. Y ahí hubo, creo recordar que vosotros me corregiréis que estabais más al tanto de aquello. Me parece que eran 5.000 y pico periodistas, ¿no? En un año. ¿Fue así? Más o menos. Quiero recordar. No te la sé decir. Sí, pero yo lo sabía por los propios colegios de periodistas que hay hoy en día ante asociaciones de la prensa. Vale. Es un disparate. Pero es que esto todo es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, los medios de información en general, que lo tengamos claro, los que no son públicos, funcionan con los ingresos que puedan generar. Básicamente son publicitarios. Si no hay publicidad porque las empresas cada vez cierran más, cada vez tienen menos personal, porque aparecen máquinas que te hacen las funciones de 2 o 3 personas, pues claro, obviamente hay menos. Y la publicidad también es lo primero que recortan las empresas, cuando hay crisis. Entonces, no hay que perder la esperanza nunca. Tú te gusta el periodismo, a por ello. Tírale, no abandones, sigue en la línea y tú trabajas todos los días. Y por ejemplo, lo que ha dicho la compañera de Maldita, que no me acuerdo de tu nombre, perdón. Jimena. Vale. Pues lo que ha dicho Jimena, si te enteras de un medio, llama. Oye, yo soy periodista y sé hacer esto y me he especializado un poco en esto. En buscaros la vida un poco, porque hoy en día la vida está montada así, en buscarse la vida. Y lo que ha dicho antes Lola, yo recuerdo cuando Lola estaba de redactora de calle como el que os habla, o como mi compañera de aquí atrás, Fina. Me acuerdo que había una estrategia que montaron aquí a principios del año de la década de 2000, me parece que fue, y es que periodistas incisivos, rectifico, periodistas femeninos incisivas, que todos los días daban digamos que su palito a los políticos del momento, montaron una estrategia a ciertas periodistas y captándolas para sus gabinetes de prensa. ¿Qué lograban con esto? Rompían, los retiraban de eso y se lo llevaban a los gabinetes de prensa, y esas compañeras ya no escribían desde sus medios y daban palos. En la SER también ocurrió, con otro compañero, hace ya muchos años, en fin. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto son historias que os tenéis que ir sabiendo, conociendo. Has hablado de los que os preceden, pues bueno, yo te he precedido y te estoy dando datos para que tengas en cuenta a la hora de enfrentarte a un mundo en el que es la jungla. Eso sí lo tenéis que tener claro, El periodismo es la jungla. Y bueno, pues ya está. Ya sabéis que los políticos siempre van a estar intentando llevaros a su terreno. No si queréis hacer una última pregunta, si no nos vamos a tomarnos un vino desde la bodega San Isidro. Había 2 preguntas breves y... 2 preguntas muy breves y respuesta por la mesa muy breve, también igualmente. Porque la filmoteca cierra a las 10, cuanto más pregunta, menos vino. La ecuación es sencilla. No hay más preguntas. Muy breve en todo caso. No voy a hacer pregunta. Es también una reflexión para los chicos y chicas que están aquí. Pues muy breve, por favor. Brevísimo. Vamos a ver. Como decía Andrés, efectivamente hubo una corriente que captaron a periodistas para llevar a los gabinetes de prensa. Yo me pasé al lado oscuro y he estado muchos años trabajando en gabinetes de prensa. Es una labor muy honesta, porque la honestidad va no con el puesto de trabajo, con la persona. Yo he hecho bastante un trabajo, no se puede llamar periodismo lo que se hace en un gabinete de prensa, evidentemente, pero yo he hecho un trabajo lo más decente que he podido. A mí me han pedido cosas en algunos momentos que eran absurdas y me he negado, ¿vale?
pero es una salida laboral decente. Y es una cosa que también debéis tener ahí. Y los periodistas que estamos trabajando con políticos, bueno, ya no lo hago, ya me pasé al lado oscuro y ahora estoy otra vez en el lado claro. Me he hecho funcionaria. Entonces, bueno, quiero decir que ahí hay una salida laboral interesante y los periodistas, los jóvenes de ahora que decidáis esa salida, podéis incluso ser los limitadores de los políticos que algunas veces se creen que son los mejores comunicadores del mundo y no saben hacer la O con un canuto. Solamente eso. Muchas gracias. Y ya la última también, pregunta o comentario muy breve y respuesta. Comentario súper breve. Bueno, muchas gracias a todas. Y bueno, yo a la que más conozco es a Lola. Me ha encantado tu intervención, Lola. Y de pesimista nada, realista. Me ha parecido fantástico. Bueno, y gracias a Elisa Reche por montar todo esto. Y lo que quería decir es que ahora que vienen las elecciones, las locales y las autonómicas, animo a estos jóvenes periodistas que están por aquí y a los periodistas que están ahí también, por supuesto, a que contrasten las promesas y los programas de los políticos. Porque ahí sí que hay mentiras, pero como un piano. Y voy a poner un pequeño ejemplo, nada más, que afecta a la asociación que presido. Un pequeño ejemplo solamente. El disuasorio del Malecón. El señor Ballesta todo repite, pero como si fuese un mantra, que ahí va a hacer un pedazo de aparcamiento hacia abajo y hacia arriba, de no sé cuántos pisos, cuando la Confederación Hidrográfica se lo prohíbe totalmente y lo repite. Ese es un ejemplo, ¿vale? Pues comprobemos las mentiras y las falsedades que están prometiendo. Gracias a todos. Pues buenas noches. Con esta advertencia ante las próximas elecciones municipales y autonómicas nos quedamos con ella y muchísimas gracias a todos y a todas por asistir y nos seguimos viendo. Gracias. Déjame alguna base y la respuesta. Sí, aquí hay pegatinas. Tiene el número y si lees el QR con el móvil te abre de una vez el WhatsApp. Vale, que ya contestaba el Sí. Ah, pues te guardas el número en el móvil y ya te queda como que fuera contacto como cualquiera. Nada, a ti. Ay, aquí hay